Continuando con la unidad número 10, el tema a tratar es enfermedad hemolítica perinatal. Definición. Es la patología de carácter inmunológico que afecta al feto y al recién nacido, ocasionando aumento en la mortalidad perinatal, como consecuencia de la isoinmunización materna a factores antigénicos presente en la membrana de los glóbulos rojos fetales, provocando de esta manera la anemia hemolítica. Son 3 los sistemas antigénicos que pueden provocar enfermedad hemolítica perinatal. El primero, el vinculado al grupo, que es el sistema ABO, que se presenta entre un 20 a un 25% y por lo general pasan sintomatológicamente inadvertidos. El segundo, el vinculado al factor del sistema RH, es el más frecuente y es el de mayor gravedad. Y el tercero, el de los sistemas de isoinmunizaciones atípicas. Establecidos y definidos los sistemas antigénicos, vamos a hablar del sistema vinculado al factor, la isoinmunización RH o incompatibilidad en el sistema RH. Esta es la principal responsable de la enfermedad hemolítica perinatal. Se produce cuando los glóbulos rojos fetales toman contacto con el sistema inmunocompetente de la madre durante el embarazo, el parto o el puerperio. La madre, de esta manera, genera anticuerpos específicos que traspasan la placenta y pueden aglutinar y hemolizar los glóbulos rojos fetales. Esta hemólisis a nivel fetal activaría la eritropoyesis extramedular a nivel del vaso y del hígado, generando en la circulación una abundante cantidad de formas inmaduras eritroblásticas. Es por ello que esta enfermedad también se la denomina eritroblastosis fetal y es la responsable en los casos graves de hasta incluso las muertes fetales intrauterinas. La fisiopatología. El factor o el sistema RH está representado en su genotipo por 6 genes alelomorfos que ocupan 6 locus fijos en cada cromosoma. Así tendremos a los genes C mayúscula, C minúscula, D mayúscula, Rho, D minúscula y la E mayúscula y la E minúscula. Saber que las letras minúsculas indican la negatividad del factor y son proteínas eritrocitarias sin poder o sin capacidad antigénica. La letra mayúscula indica la positividad del factor, siendo el factor Rho D mayúscula el de mayor capacidad o poder antigénico. El antígeno D es una proteína de bajo peso molecular y está presente en los individuos RH positivo, mientras que en los individuos RH negativo este antígeno D se encuentra ausente. Es importante establecer el tiempo gestacional en el cual se produce un aborto, por ejemplo, ya que a las 6 semanas de gestación el antígeno RH está expresado y distribuido en la superficie de los glóbulos rojos fetales. Por ello, si la madre es RH negativo y presenta un aborto a partir de las 6 semanas en adelante, y si ese embarazo representaba un factor diferente al de la madre, por ende puede quedar sensibilizada y nosotros no habernos dado cuenta. Continuando con la fisiopatología, debemos recordar que los anticuerpos anti-D son los verdaderos responsables de la enfermedad hemolítica perinatal, que siempre debe existir una cero discordancia en las parejas, es decir, que se trate de una madre RH negativa con una pareja RH positiva que cursen embarazos con fetos RH positivos, es decir, discordante al factor de la madre. La inmunización va a ocurrir en el primer embarazo o bien durante los abortos, como dijimos en las diapositivas anteriores, o bien durante transfusiones incompatibles. La sensibilización primaria será lenta y débil. Lenta porque aparecerían las inmunoglobulinas M recién entre las 6 a 12 semanas
y débil porque esta inmunoglobulina M de primera aparición es de alto peso molecular y de difícil pasaje transplacentario. Recién a los 3 meses de la sensibilización primaria se va a producir la conversión de la inmunoglobulina M a inmunoglobulina G. Esta inmunoglobulina G puede ser G1 o G3 como las más dañinas y las más agresivas para lesión fetal, de pasaje transplacentario más rápido por su bajo peso molecular capaz de producir hemólisis. La hemólisis de los glóbulos rojos fetales se realizará a nivel esplénico o en el vaso, a través de la fagocitosis del sistema retículo endotelial. Es por ello que el feto puede presentar hepatoesplenomegalia al examen físico en el nacimiento. Bueno, entonces, en una mujer embarazada con parejas serodiscordantes, es decir, madre RH negativa con esposo RH positivo y que tengan un embarazo con feto con factor positivo, es decir, discordante al materno, esta mujer generaría en el momento del parto o alumbramiento en su primer embarazo una reacción o choque antígeno-anticuerpo. Esta reacción va a desencadenar una primera respuesta en donde aparecerán el actor de la inmunoglobulina M, siendo esta, que dijimos, una primera sensibilización lenta y débil por ser la inmunoglobulina M de alto peso molecular y de difícil pasaje placentario. Entonces, esta inmunoglobulina M en la primera gestación no generarían mayores daños y por ende la mujer no tiene malos resultados perinatales en este primer embarazo. Si esa paciente no fue vacunada o no le colocaron la gamma globulina anti-D presentando esta sensibilización, esta mujer va a generar complicaciones en su segundo embarazo. Sin embargo, el actor fundamental va a ser en este caso la inmunoglobulina G, teniendo en cuenta que estas inmunoglobulinas son de pasaje transplacentario más rápido por su bajo peso molecular y serían los responsables de las hemólisis extramedular con la aparición del hepato y la esplenomegalia. Esta hemólisis generaría obviamente la anemia fetal y esta anemia llevaría a la aparición del hidrops, de la ictericia por la hemólisis, que concluirá en el kernicterus, que no es otra cosa que la impregnación a nivel cerebral o de los núcleos cerebrales por bilirrubina producida por la ictericia fetal. Los factores de riesgo. Debemos conocer que la mayor irrupción de glóbulos rojos fetales al torrente de la madre es durante el parto, principalmente en el alumbramiento. El 1% puede sensibilizarse espontáneamente durante el embarazo. ¿Qué es lo que acentúa el pasaje transplacentario de los glóbulos rojos fetales al torrente materno? Ciertas patologías, como por ejemplo la placenta previa o un desprendimiento placentario, o bien maniobras de versiones externas, o bien partos traumáticos, ya que en ellos se ha establecido que un 8% puede ser el factor de sensibilización. Las operaciones cesarias la sensibilizan en un 11%, los alumbramientos manuales, el aborto y embarazos espontáneos la puede sensibilizar entre un 5 o un 20%. Las biopsias de vellosidades coriales, las punciones, las amniocentesis, entre un 2 a un 3% de sensibilización. También existen sensibilizaciones exógenas, como por ejemplo las transfusiones incompatibles y la droga dependencia al compartir agujas con sangre de personas de grupos diferentes o con cero discordancia. El diagnóstico y el seguimiento. Lo vamos a realizar con una correcta anamnesis para conocer antecedentes maternos y o perinatales. En ellos vamos a recaudar información referidas al número de partos o al número de abortos,
al haber o no recibido profilaxis con gamma-globulinas anti-D, el de haber o no recibido transfusiones, el antecedente de la mora y mortalidad perinatal por hemólisis o ictericia neonatal, el antecedente de que si uno de sus recién nacidos recibió luminoterapia o exsanguinos transfusiones fetales. Todos estos antecedentes son de vital importancia para poder establecer el diagnóstico. Otro serían los estudios hematológicos. Dentro de los estudios bioquímicos vamos a mencionar al de vital importancia, que es el grupo y el factor. En este caso le solicitaremos tanto a la paciente como a la pareja para poder evaluar la serodiscordancia. A continuación, los estudios de CUMS indirecta, ya que estos estudios buscan identificar antígenos en la sangre materna. El resultado de la CUMS indirecta puede ser negativa. En este caso controlaríamos a la embarazada cada 4 semanas hasta el parto. Y en el caso de ser positiva, vamos a investigar la cigosidad del esposo. Vamos a realizar un dosaje seriado de anticuerpos anti-D cada 2 o cada 3 semanas, un control ecográfico y un monitoreo fetal para ver el crecimiento y la vitalidad fetal. Otro estudio bioquímico de importancia sería el dosar anticuerpos. En este caso podríamos tipificar si se trata de inmunoglobulinas G o inmunoglobulinas M, y a su vez también conocer la titulación y la especificidad, es decir, en el caso de la inmunoglobulina G, identificar a los G1 y a los G3, que eran los anticuerpos más dañinos o productores de la hemólisis fetal. Otro estudio para el diagnóstico serían las ecografías. La ecografía cumple doble rol, uno de uso diagnóstico y otro de uso terapéutico. Durante el uso diagnóstico debemos conocer que el primer signo que se va a presentar antes de la aparición de las anasarcas o del compromiso fetal es el engrosamiento placentario. Luego de identificado este signo van a aparecer todos los demás, como la desproporción abdominocefálica, la citis, la hepatoesplenomegalia y el aumento de la circulación abdominal fetal, el edema subcutáneo del cuero cabelludo, con la aparición del signo del doble contorno o scalp craneano, y a continuación, en casos más graves, los derrames pericárdicos y las hipertrofias cardíacas fetales. Es de uso terapéutico también las ecografías, ya que mediante la misma podemos hacer las transfusiones intrauterinas y las cordonocentesis. La cigosidad de la pareja. El 45% de las personas RH positivas son homocigotas al factor, es decir, D mayúscula, D mayúscula, mientras que el 55% restante son heterocigotas, D mayúscula, D minúscula, por heredar un factor D positivo y otro negativo. A partir de allí podemos establecer la cigosidad. En una mujer RH negativa que se embaraza de una pareja RH positiva homocigota, es decir, D mayúscula, D mayúscula, presentarán el 100% de sus embarazos serán hijos RH positivos heterocigotas. Por tal motivo presentarán cero discordancias durante la gestación. Si esa mujer RH negativa establece relación con un hombre RH positivo heterocigota, tendrá un 50% de las concepciones de sus hijos serán RH positivos heterocigotas y también podrán presentar cero discordancia. Pero el 50% restante serán del mismo factor que la madre RH negativos, y en este caso no presentarán la enfermedad. Es decir, se trata de la teoría o de las leyes mendelianas, como muestra este gráfico. Continuando con el seguimiento y el diagnóstico de esta enfermedad, ahora nos focalizamos al diagnóstico de las anemias fetales. Para ello tenemos dos estudios. El primero, que está en desuso y que lo voy a mencionar porque en las bibliografías aún siguen mencionándose, es la espectrofotometría de líquido amniótico por amniocentesis. Es la forma clásica de evaluar las anemias fetales en pacientes o embarazadas RH negativas sensibilizadas con títulos altos de anticuerpos. Es un procedimiento invasivo y riesgoso,
ya que se debe realizar una punción intrauterina o amniocentesis. Este estudio solo sirve para diagnosticar las anemias de causa hemolítica, no así para los otros tipos de anemia o de otros orígenes. Determina la concentración de bilirrubina en el líquido amniótico producto de la hemólisis fetal, cuantificable por la espectrofotometría. Si el líquido amniótico contiene bilirrubina, se detecta una absorbencia incrementada de las longitudes de onda de aproximadamente 450 milímetros que se expresan en densidades ópticas. Posteriormente, se la traspola a una tabla que diseñó Liley o un gráfico en donde se la correlaciona con la edad gestacional y según esta tabla la vamos a posicionar en zona A, B o C dependiendo que sean leves, moderados o severos. El estudio que actualmente está en uso es la ultrasonografía Doppler. Tiene una sensibilidad del 100% y una gran ventaja sobre la anterior. Mide la velocidad del flujo sanguíneo fetal o pic de velocidad sistólica de la arteria cerebral media. Es el mejor parámetro para el diagnóstico no invasivo de anemia fetal de diferentes causas. Los valores de la velocidad sistólica se correlacionan muy bien con la concentración de la hemoglobina fetal, utilizándose tablas ajustables o ajustadas de medición. En comparación a la espectrofotometría, la ultrasonografía tiene tres ventajas. Primero, no ser invasivo. Segundo, de que puede diagnosticar anemias de diferentes orígenes o de diferentes causas y no se limita exclusivamente a las de origen hemolíticas. Y tercero, que en este mide la concentración de la hemoglobina fetal. Entonces, en base de esto, tenemos que el pic de velocidad sistólica de la arteria cerebral media se va a determinar en un punto de corte de aproximadamente 1.5 múltiplos de la media, para que cuando estén por encima se defina de que se trata de una anemia y cuando esté por debajo definamos valores normales. Este estudio se lo puede realizar a partir de las 16 a 18 semanas de gestación y debe realizarse cada 1 o 2 semanas en las pacientes que sospechamos que cursan un embarazo con anemia fetal producto de la hemólisis, dando que valores de pic sistólico de la arteria cerebral media van a ir aumentando según la edad gestacional. Bueno, en este gráfico de una ecografía podemos observar la medición del pic de la cerebral media y que todo lo que caiga por encima de 1.5 múltiplos de la media estaríamos hablando de que está cursando anemia fetal. Bueno, aquí se muestra un algoritmo para el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad hemolítica perinatal. Clasificación de severidad según el grado de anemia fetal. Va a estar determinada por la cantidad de anticuerpos maternos mediante los títulos de Combs indirecta o la concentración de inmunoglobulina G anti-D. También a través de la avidez de los anticuerpos por el antígeno RH, en donde miden la constante de unión antígeno-anticuerpo. Y también por la capacidad del feto para reemplazar los glóbulos rojos destruidos, en donde determinarían la capacidad eritropoyética fetal. Entonces, a través de esto, se puede dividir en 3 grados de severidad de anemia fetal: en leve o anémica, moderada o icteroanémica y severa o hidrofetal. Esta tabla muestra de forma comparativa los dos estudios que miden o diagnostican la anemia fetal, que era la espectrofotometría y la ultrasonografía Doppler a través de la medición del pic sistólico de la arteria cerebral media. Así hablaremos de leve o anémica cuando por medio de la espectrofotometría se posicionen en la zona baja del esquema de Liley, mientras que en la ultrasonografía el pic sistólico de la arteria cerebral media arrojará valores de 1.29 a 1.5 múltiples de la media, en donde mencionaremos que estaríamos en una anemia leve. Mientras que si hablaríamos de un grado de severidad moderada o icteroanémica,
cuando a través de la espectrofotometría del líquido amniótico se ha posicionado en la zona media del esquema de Liley y en la medición de la velocidad del pic sistólico de la arteria cerebral media arroje un valor de 1.5 múltiples de la media, en donde hablaremos de anemia moderada. Recordando que este punto de corte de 1.5 era el de riesgo para la anemia fetal o de riesgo fetal. Y hablaremos que estaremos en un grado severo o hidrofetal cuando a través de espectrofotometría nos ubiquemos en la zona alta del esquema de Liley, o bien a través de la ultrasonografía Doppler con la medición del pic sistólico de la arteria cerebral media arrojen valores por encima de 1.5 múltiplos de la media, en donde ya estaríamos hablando de un feto de alto riesgo con anemias severas. Los tratamientos. Vamos a mencionar los procedimientos invasivos. En ellos mencionamos a la transfusión fetal intrauterina o TIUST. Está indicado en los fetos RH positivo severamente afectados a partir de las 24 semanas gestacionales. Se fundamentan en la capacidad de absorción peritoneal fetal y de las vías linfáticas subdiafragmáticas. Este tratamiento se lo realiza a través de una punción intrauterina, en donde se va a transfundir mediante esa punción sangre grupo 0, factor negativo y a altas concentraciones, no menor a 90% de hematocrito. El cálculo de sangre a transfundir es a través de esta fórmula. Se puede repetir cada 10 días o más hasta lograr la madurez fetal. Otro tratamiento invasivo es la cordonocentesis o transfusión intravascular. Esta también se la realiza a través de una punción, pero va dirigido hacia la zona del cordón umbilical. Está indicado para fetos hidrópicos y o placentas anteriores, ya que la ubicación placentaria juega de vital importancia para poder hacer esta cordonocentesis. Se le indica a partir de las 18 semanas a través de la canalización de la vena umbilical, y la cantidad de sangre o glóbulos rojos a transfundir será según el hematocrito del feto. Acá existe una fórmula para que ustedes la puedan observar. Y otro estudio de procedimientos invasivos serían altas dosis de gamma globulinas intravenosa. Estaría indicado en los casos de extremo severo, se le realiza en series cada 15 o cada 21 días y se administra 40 miligramos por kilo por día durante 5 días. Es muy costosa, es muy onerosa y por ende la indicación es muy precisa. La profilaxis es aquí donde debemos actuar para evitar las complicaciones fetales antes mencionadas. Consiste en la administración de la inmunoglobulina anti-D. El mecanismo de acción es mediante un bloqueo antigénico por inhibición competitiva. Tiene el 99% de efectividad. La dosis recomendada es de 300 microgramos. Se estima que esta dosis bloquearía entre 25 a 50 centímetros cúbicos de sangre RH positiva. Se estima que el pasaje de glóbulos rojos RH positivo al torrente materno durante el parto o durante el alumbramiento es de unos 25 centímetros cúbicos. De allí la recomendación de la dosis de los 300 microgramos. Sin embargo, si se tratase de un embarazo gemelar o bien de hemorragias masivas en donde se estima que el pasaje es mayor a 50 centímetros cúbicos, la dosis deberá ser el doble, a los 300 microgramos recomendadas. ¿A quién administrar? Aplicar a toda mujer RH negativa con CUMS indirecta negativa. Si tuvo un hijo RH positivo con CUMS directa negativa dentro de 72 horas del parto, está indicada la colocación. También, en el caso de que si el esposo es RH positivo, vamos a administrar a las 28 semanas de gestación y le vamos a repetir a las 72 horas del nacimiento si esta mujer hubiese tenido
un hijo RH positivo con CUMS directa negativa. También, si esa mujer hubiese tenido un aborto o una amenaza de aborto, o hubiese cursado un embarazo ectópico o una enfermedad trofoblástica gestacional, excepto que el marido sea RH negativo, en donde no existirían serodiscordancia. Entonces, en este caso, si la paciente presentase un aborto, una amenaza de aborto o un embarazo ectópico, el riesgo de sensibilización de esa mujer es de un 7 o un 8%. Recuerden lo que habíamos antes mencionado, que los glóbulos rojos fetales ya tenían su identificación de grupo y factor a partir de las 6 semanas de gestación. También le vamos a indicar durante una biopsia coriónica o amniocentesis, excepto si el marido fuese RH negativo, donde no tendrían serodiscordancia. Debe efectuarse, en el caso de estos procedimientos, en el momento del mismo y cada vez que se repita. También, si existe una hemorragia transplacentaria masiva, debe administrarse unos 300 microgramos cada 25 mililitros de sangre que se estimen, pero recuerde que en las hemorragias transplacentarias masivas se esperaba de que el volumen que haya pasado al torrente materno fuese mayor al 50 centímetros cúbicos. O bien, si tuvo una hemorragia en la segunda mitad del embarazo, como por ejemplo en una placenta previa, excepto que su marido fuese RH negativo, le vamos a aplicar 300 microgramos según un método o cálculo bioquímico que es de Skyhauser-Backel. Una de las complicaciones más temidas es el hidrofetal, en aquellos fetos con anemias severas. ¿Qué riesgo trae el hidrofetal? Presenta riesgos obstétricos que están asociados a los polidramios y a los vicios de presentación. También incrementa el riesgo de partos distóxicos y aumenta por ende el índice de cesárea. Tiene riesgos perinatales como una elevada mortalidad perinatal, se asocia a prematurez fetal, anemias, insuficiencias cardíacas, anasarca y muerte fetal. La hiperbilirrubinemia exteriorizada como ictericia en el recién nacido puede impregnar el sistema nervioso y los núcleos, generando daños irreversibles hasta llegar al kernicterus con secuelas neurológicas y muerte. Muchas gracias. Acá concluye la unidad número 10.